Hay alguien que es José Rasti, profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo, que yo lo que sé es que tuvo unos problemas extraordinarios. Y a mí este tema me encanta, porque saben que en el programa hermano, en Cuarto Milenio, tenemos libros malditos hoy, ¿de acuerdo? Hablar de libros malditos del siglo XIII es sencillo, son muy lejanos. Ahora, libros que dan problemas hoy, ojo, es diferente. Pues existen, y también en España. Y puede estar usted a favor o en contra, pero podemos hablar de autor de un libro un poco maldito, ¿no, José? Bueno, maldito al menos polémico, ¿verdad? Polémico y que ha provocado reacciones así un poco. Pero reacciones fuertes. Extremas en algún caso, sí, extremas. En su inmensa mayoría a favor, ¿eh? En su inmensa mayoría, vamos, hemos recibido una enorme cantidad de apoyos, recibimos constantemente apoyos, pero es cierto que para una pequeña minoría muy concreta, el libro ha cruzado ciertas líneas que entienden que no se deberían permitir cruzar y han en ocasiones intentado violentamente impedir pues que lo podamos presentar. ¿Violentamente? Bueno, sí, en particular en Barcelona y en Mallorca tuvimos dos experiencias en donde en Mallorca hubo que suspender la presentación, la charla que íbamos a dar en la universidad, y en Barcelona hubo que suspenderla al final. Ya la Tienes el libro ahí, ¿no? Aquí José, está, efectivamente. Muéstralo, sí. No sé cómo se muestran estas cosas. No, aquí no nos dejan mostrarlo mucho, pero vale. Simplemente para que veamos que es un argumento de realidad, que está ocurriendo. Que hay libros en España que son polémicos, porque el tema es polémico. Lo es, efectivamente, ¿no? Y por último, en la Universidad Complutense también el libro se vandalizó y con las páginas se hicieron carteles donde nos amenazaban de muerte a los... No ha pasado nada, ¿no? Que luego también hay una cosa... Claro, también hay una cosa entre el ruido... Claro. Y luego lo que ocurre, ¿no? Estamos todos acostumbrados, creo, a que haya mucho ruido. No, pero que quede claro que la respuesta ha sido positiva en el 99% de los casos, ¿eh? Bueno, con nosotros Nora Gómez, que ella es vocal titular del Consejo Navarro LGTBI+, y es muy curioso porque yo tengo familia en Navarra y hay una gran afición al hockey sobre patines y sobre hielo, y dice árbitro de hockey sobre hielo, Liga Nacional Primera División. Y ella, yo no sé, Nora... Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Empezábamos con Roma Gallardo, yo no sé si tú lo has logrado ver. Bueno, un youtuber que ha hecho el cambio de registro. Ha presentado los papeles. Está esperando que le conteste. Como para decir, oye, esto es muy fácil de hacer y esto va a generar problemas, porque ahora yo, que es un tío que parece un gladiador, y dice, ahora puedo entrar en un vestuario. En la polémica que sabemos todos que ocurre. ¿Cómo ves tú esto? ¿Esta polémica es así o realmente la ley tiene más elementos que ayudan y unos pocos elementos que distorsionan, de alguna manera? Bueno, yo la verdad es que cuando he hecho mi transición, no estaba la ley, al contrario, tenía que cambiar mi género, o sea, pero tenía que también pasar por ciertos canales, ¿no? Y ciertas pruebas también, médicas y demás, ¿no? Sí, claro. Es que para tener acceso a una hormonación, pues primero tenía que pasar por el psicólogo, cosa que ahora, pues con la nueva ley, pues no es necesario. ¿Y qué te parece? Bueno, es que digamos que las cosas van cambiando, ¿no? Van cambiando, igual que cuando pues la mujer pidió votar, pues al principio costaba, ¿no? Y luego ya pues las mujeres votan normalmente. Entonces, cuando empezaron las personas a querer cambiar de género, pues costaba mucho. Incluso no había ni cirujanos que podrían hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues vamos avanzando. Ahora hay cirujanos especialistas, hay sitios especializados donde te operan, ¿no? Y donde pasas todos los trámites, ¿no? Tú decías en las notas un poco previas cuando conectábamos contigo, y te repito, te agradezco especialmente que estés con nosotros, me gustaría que mucha gente que quiera hacer eso no pase un poco por todas las cosas que yo tuve que pasar, ¿no? O por el calvario, entiéndanos, entre comillas, de un montón de cosas que ahora se evitan. Bueno, ahora debatiremos, ¿eh? Vais a tener tiempo para debatir de sobra, el programa se tranquiliza un poco, pero lo que estamos haciendo es presentar a todos los invitados. Y bueno, ella estuvo con nosotros, realmente ya estuvo con nosotros, Ángeles, una feminista histórica en este país, que además todo el mundo decía que quería volver a escucharla por la rotundidad tremenda de lo que decía. Bueno, experiencia y conocimiento. Y tú ya nos decías, Ángeles, buenas noches. Hola. Tú ya nos dijiste en ese programa hace unas semanas sobre la ley, pues poco menos adelantaste lo que estoy viendo ahora en la prensa, no es por nada.
¿Y tú qué opinas de lo que está pasando? Vamos a centrarnos, si os parece, en el asunto de los registros. Nos llamó la atención, 99% hombres quieren ser mujeres. Y la sensación de que hay un porcentaje, no sé cuál, que es libre y que tiene ese deseo, de que va a haber una serie de cosas que pueden traer problemas futuros. Bueno, lo hemos dicho desde el movimiento feminista por activa y por pasiva. Y la cuestión es que el ejemplo que has traído hoy yo creo que es paradigmático. Posiblemente esta persona esté tratando de escenificar la facilidad con la que se puede hacer algo. El de Roma Gallardo. El de Roma Gallardo. Y habrá personas que piensen que está actuando de manera fraudulenta, pero la verdad es que lo único que podemos considerar fraudulento es la propia ley, porque estamos hablando de un texto legislativo en el que no está enfocado, y esto me parece muy importante, a dar satisfacción a lo que pueden ser los derechos de las personas transexuales, sino que es una ley que se implementa para hacer que cualquier persona pueda cambiar su sexo registral, no su género. El género no existe como categoría registral, no es un concepto jurídico. Ahora comienza a protegerse el género, cosa que, en fin, resulta un poco aberrante, porque el género precisamente es todo el aspecto de las culturas que se adhiere al sexo de las personas para imponer comportamientos diferenciados a unos u otros, ¿no? Pero en todo caso, nadie podrá decir que esta persona está haciendo fraude de ley, porque con la ley en la mano está simplemente sirviéndose de dos artículos de la ley que le facultan para ir al registro civil y, con su mera voluntad, decir que cambien un apunte objetivo, como es el sexo. Podía ir y decir que le cambiaran también la edad, por poner un ejemplo. No tienen ni que cambiar de nombre, ni siquiera. No tienen que cambiar nada. Bueno, es más, yo decía que la inmensa mayoría no habían cambiado de nombre. Vale, esto trae una dinámica que además está en la calle, se habla, y lo vamos a hablar aquí, incorporando otra nueva voz, doctora en antropología, profesora titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, responsable del área de infancia e inmigración, un currículum, como todos nuestros invitados, extensísimo. Silvia Carrasco llega a decirnos, en cierto momento, que hay toda una componenda, una infancia trans que no existía, palabras de que se está generando, se está creando. Bienvenida, Silvia. Hola, muchas gracias por invitar. Te pregunto primero porque el impacto ha sido enorme, ¿no? Iba a decir amigo, amiga, no sé, él dice que, oye, y que la mía no me llames más. ¿Esto qué significa? Lo que ha hecho Roma Gallardo, un youtuber que en horas prácticamente ha hecho los trámites y que él cree que va a tener toda una serie de, no sé si decirle, beneficios o... ¿Qué significa? Me parece muy importante, sobre todo, decir que las mujeres no tienen más derechos, que es algo que él ha afirmado. Perfecto. Yo veo un hombre, por lo tanto voy a decir él. Y aunque pueda decir que él ahora va a disfrutar de toda una serie de derechos, no, precisamente se ha referido de manera, y es muy grave que lo haya hecho, a la ley de violencia de género, porque si existen estas leyes es para que la igualdad sea real y efectiva, y como con solo declararlo en la Constitución, etcétera, no es suficiente, se necesitan leyes para que se corrijan las prácticas sociales y culturales que siguen manteniendo a las mujeres subordinadas, violentadas. Entonces, las mujeres no tienen más derechos. En la ley de violencia de género es que las víctimas, está absolutamente orientada la violencia de género a las mujeres. Entonces, él decía un poco que iba a haber un problema precisamente entre la ley Biogen y esta ley trans. Bueno, claro. Con la aplicación de estos casos. Con la aplicación de estos casos en los que casualmente, podemos poner el ejemplo del Reino Unido, pues ha aumentado supuestamente la violencia sexual contra las mujeres cometida por otras mujeres, pero esto naturalmente es falso, porque estamos hablando de hombres autodeclarados mujeres o incluso legalmente registrados como mujeres que siguen siendo... ¿Esto está pasando ya en Reino Unido? Está pasando ya, que siguen siendo los perpetradores de la violencia contra las mujeres de siempre. Por lo tanto,
creo que hay que corregir esta idea, sobre todo que la audiencia no se crea con la idea de que los hombres cambian más o han acudido en masa supuestamente al registro porque quieren unos privilegios que tienen las mujeres, porque tales privilegios no existen. Pero me gustaría decir una cosa, además, sobre esta cuestión de los registros. Hace un año, el Faro de Vigo publicaba una noticia diciendo que habían visto un cambio en las solicitudes de cambio de sexo registral, que curiosamente se llama rectificación, como si la mención original, la del nacimiento, fuera errónea. Es un cambio, pero no es una rectificación, ¿no? Ellos ya estaban viendo que habían pasado de 3 o 4 casos de solicitudes al año a 2 o 3 a la semana. Hace un año publicaron, y que el perfil había cambiado radicalmente. Los menores de 10 años, que por supuesto son sus familias quienes piden esos cambios, ya igualaban el número de adultos y en general se habían disparado el número de adolescentes que solicitaban este cambio. Y esto es la consecuencia de, si me permites, lo que explicamos en este libro, que no traigo el libro, pero sí una fotocopia de la portada, que también hemos sufrido cancelaciones y boicots, como ¿también? En el caso sí. Vamos a hacer un tercer intento en Cataluña este próximo viernes, la coeducación secuestrada, porque es donde empieza todo. De hecho, en las aulas es donde empieza a inducirse esta idea de duda sobre el propio sexo. Que antes, según tú, Silvia, no existía. Bueno, luego vamos a analizar todo y vas a tener tiempo de debatir e intercambiar ideas. Doctor Cabrera. Bueno, vamos a ver. Yo siempre he pensado que ni los hombres pensamos con los testículos, ni las mujeres con los pechos. Y yo siempre veo cerebros, y en esos cerebros hay sentimientos, hay razonamientos. Esta es una ley disparatada. Y no es disparatada porque esté toda mal, no. Es que poner en manos de la mera voluntad de un ser que aún no está maduro, como puede ser un chaval o chavala de 16 años, la capacidad de cambiar en el registro civil, poner en manos de él, sin ningún tipo de asesoría, apoyo, exploración profesional, ayuda de familiares, etcétera, es un disparate. Yo, como forense, he dictaminado en algunas personas que esas personas se sentían trans, y yo he hecho el dictamen y el juez ha dictaminado. ¿Tú lo has hecho? Sí, lo he escrito y el juez ha dictaminado, que es la época en la que estabas tú, en esa época que tú padeciste ese tipo de historias que había que tener, hice el dictamen y el juez determina, se va a cirugía, se va a la hormonación, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo hoy, para mí es meramente un disparate. Y lo que ha ocurrido en los registros civiles, yo creo que es espúreo, es falso. Es decir, no creo que haya millones de hombres que quieran ser mujeres de repente. Puede ser que entre esos grupos de hombres que se han presentado en los registros civiles haya gente que quiere tener derechos que no tiene. Por el hecho de ser mujer no tienes más derechos, eres mujer, o eres hombre, o eres lo que sea. Pero por eso no tienes más derechos. Entonces, no, pero tienes ciertas, ¿no? Que es lo que muchos de ellos estaban diciendo. Mira, por ejemplo, me tengo que ir. Es más, luego veremos, porque incluso en las webs oficiales, Carmen, todavía exigen algunas pruebas. Esto nos ha llamado la atención, lo hemos comprobado. Hoy, si uno va a las webs oficiales del Ministerio... Está lo que estaba antiguamente, tienes que hacerte es pruebas, tienes que hacer no se ha cambiado nada. Me tengo que ir y volvemos ahora con el debate. Interesante y largo bloque para debatir, y este tema lo merece, para que veamos las diferentes opiniones. Si se incorpora ahora mismo, decirles que hablamos no de la ley trans, sino de lo que está pasando ya, porque ya hicimos un programa sobre eso, lo que está pasando en los registros y qué implica eso, ¿no? Sorprendidos ante los números de personas, sobre todo varones, que quieren cambiarse a mujer. Cuando hemos visto a algunos célebres youtubers y otros lo que argumentaban, hemos dicho, aquí hay un material interesante, porque ya hace unas semanas estaba Ángeles, por ejemplo, el doctor Cabrera, curiosamente se dijo, y muchas veces Horizonte no quiere ser oráculo de nada ni profeta de nada, pero es que era calcado los problemas que, por ejemplo, Ángeles y otras compañeras como Amparo que nos dijeron, es que lo vemos ahora mismo en los titulares. Y lo que vemos en los titulares, Carmen, también, antes del debate, es esto, ¿no? Que cuando uno va, quizás una muestra de, no sé si llamarlo el desconcierto, descontrol, cuando uno va a la web del Ministerio de Justicia, rectificación registral de sexo, ¿qué pasa? Que no ha cambiado nada. No está registrada, no ha sido modernizada, sigue la antigua. Tú te puedes... y lo hemos intentado, tú puedes registrarte, te dan una fecha para que vayas al registro si quieres cambiarte, pero ahí no te pone nada de las... Pero aquí pone informe médico, lo estamos viendo, claro, informe psicológico, clínico...
¿Esto qué significa, Ángeles? Nada, que han aprobado la ley, pero no han adecuado los instrumentos que tenían en el ámbito administrativo. No existen protocolos de ningún tipo, no se han dado instrucciones a los funcionarios del registro, que por otro lado tampoco hay que darlas, porque sinceramente la ley lo único que dice es que tú vas al registro y manifiestas tu voluntad de que se cambie tu sexo registral y se tiene que proceder, y que además el funcionario, y esto también lo dice la ley, no puede reclamar ningún tipo de documentación. Por tanto, realmente, si lo piensas en serio, dices, bueno, ¿para qué van a mandar un protocolo si no hace falta? Con que lleguen y, pero es una y lo especie manifiesten de, es suficiente. ¿verdad? Podéis hablar en cualquier momento, es un clásico mío, pero podéis hacerlo ya, estamos en debate y en armonía, creo yo, y aportando... Pero esto es curioso, ¿no? Es un ejemplo un poco de que se hacen... No es curioso. No. Es que, a ver, una ley se hace efectiva hoy y al día siguiente no está todo puesto. Tiene un año y de hecho en la propia ley lo dice, que tienen un año para ponerse o actualizarse todos los sistemas. No es de un día para otro. No está ni siquiera en el BOE. Sí. Entonces lo dice, sí, pero el boletín, pero que es que también dan un año para que se ponga todo en orden. Las personas que trabajan en... Pero alguien se mete ahí, Nora, alguien se mete ahí a hacer esto y le ponen... Es curioso también, claro, ¿no? Porque todavía, los protocolos no han cambiado. Entonces, que se necesita de un tiempo legislativo para poder activar todos los derechos, ¿no? Lo mismo nos ha pasado a nosotros en Navarra con la ley del 2017, pues que ha ido paulativamente haciéndose real todos los artículos, pero no todos están todavía implementados. ¿Esto significa para vosotros alguna cosa, Silvia, Rasti, la idea de que está pasando algo a tiempos diferentes, el eco mediático, lo que está ocurriendo, un poco la avalancha que ha habido y que luego no hay... Sí, resortes hombre, estamos adecuados? en el primer momento todavía de aplicación de la ley, ¿verdad? En las primeras semanas. Entonces, muy probablemente los datos que se registren todavía no van a ser representativos de lo que verdaderamente vaya a haber. Por ejemplo, esta proporción que comentabas excesiva de varones que desean transitar a mujeres pueda obedecer a motivos circunstanciales de esta aparición momentánea en este momento, ¿verdad?, de la ley. Habrá que ver cuando corra un poquitín más el tiempo cuáles han sido finalmente los verdaderos porcentajes, las verdaderas estadísticas y demás, ¿no? Pero es cierto lo que comentaba Ángeles, ¿no? La gente comenta que todavía no hay protocolos establecidos cuando justamente la aplicación de la ley indica que es que no tiene que haber ningún protocolo. O sea, que esto es un mero acto de voluntad. El sexo se ha convertido en una variable personal voluntaria que las personas pueden elegir en el uso de su libertad. Nuestro sexo deja de ser un dato objetivo. Toda la administración, toda la burocracia siempre se centra en datos objetivos. Obviamente a nadie le interesa registrar datos subjetivos porque no tendría, digamos, ningún valor probatorio, que han de ser datos verificables por terceras agencias, pero desde esta ley ya esto ha cambiado. Conceptualmente hablando, el sexo ahora es una variable subjetiva que cada persona elige y queda completamente desvinculada de aspectos objetivos, corporales, etcétera, ¿no? Yo entiendo que esto es una barbaridad conceptual. Hablando conceptualmente, entiendo que esto es muy grave y que va a provocar 1000 consecuencias de las que podemos charlar. ¿Cómo cuáles, José? Lánzalas tú y... Sí, perdón, si queréis os cuento algunas. Venga, pues venga, vamos allá. Podéis... Sí, bueno, realmente el fraude es la ley. No es que con la ley se pueda hacer un fraude. El fraude es la ley, es un fraude conceptual, el sexo no se puede cambiar, pero ahora hemos pasado a imponer una ficción médico-legal, que es la que contenía la Ley 3/2007, que se entendía que daba salida a unos casos concretos de personas que de otra manera no podían ver paliada su disforia de género, su malestar con su cuerpo sexuado, pero todo el mundo sabía que era una ficción médico-legal. Entonces ahora esa ficción la hemos convertido, por arte de magia, en una supuesta realidad trans. A mí lo que me interesaba sobre todo era destacar que estos datos de ese mayor número de hombres que han acudido al registro solicitando un cambio, una rectificación de su sexo, no coincide con los datos del estudio que hemos hecho sobre los casos atendidos por los servicios de identidad de género
en Cataluña y también en 12 comunidades autónomas más, pero voy a hablar del que hemos hecho en Cataluña porque es el más completo en ese sentido y el que yo he coordinado, donde lo que vemos es que cambia totalmente el patrón demográfico y hemos pasado de hombres adultos, que es para lo que se crearon estos servicios de alguna manera, con muy pocos casos al inicio en 2012, a más mujeres, cada vez más jóvenes y más menores, y muy especialmente niñas, adolescentes y preadolescentes. Y de hecho, no sé si la cámara lo puede captar, pero esta es la evolución de los casos de 2016 a 2021, donde veis este azul que se dispara. Es el grupo de edad de niñas entre 10 y 14 años. 10 y 14 años. 10 y 14 años que acuden al Servei Trànsit, que es el servei que en Cataluña se ocupa del tratamiento de la disforia o incongruencia de género, y que se sienten mal con su cuerpo y no quieren ser mujeres. Entonces, esta es la realidad, el cambio demográfico, donde hay más mujeres, más jóvenes, más menores, y dentro de los menores más niñas. No concuerda, de hecho se ha multiplicado por un 5.700% en los últimos 6 años, y solo en el Reino Unido, cuando vieron que en los últimos 10 se había multiplicado el número de niñas preadolescentes que querían huir de ser mujeres un 4.400%, el gobierno encargó una investigación, porque no es normal ni es aceptable que esto sea una realidad, ni un sentimiento innato, ni nada. Aquí esto se construye, la infancia trans se construye, y son niñas. Este fraude de ley, porque es una ley fraude, como ya se ha dicho aquí y es evidente, está generando un caos impresionante en estas edades sensibles y vulnerables, porque recordemos que por la evolución y los conocimientos de la psicoevolución, los niños y niñas pasan unas etapas de asexualidad hasta que empiezan las hormonas a generar su establishment. Y en esas edades vulnerables, que son desde los 0 años hasta los que empieza la pubertad, ahí hay dudas, hay incertidumbres, y si esta ley deja en manos de la mera voluntad, claro, los casos de dudas de, pues entonces yo, por ejemplo, hay chavales que tienen una orientación gay, pero pueden confundirse y creer que en realidad lo que quieren es ser mujeres. Con lo cual, yo, que tengo de 14 años, tengo una orientación gay, voy a ser gay, pero creo que en realidad lo que yo quiero es ser mujer, voy y me meto en un procedimiento y al final esto va a generar un caos que va a generar pequeños monstruos. Más cosas. Angustia. Es más que cosas. por seguir con tu argumento en relación a la pubertad, sí, hay que tener además en cuenta otra cosa, y es que la pubertad de las niñas, la de las mujeres, es bien diferente a la pubertad de los varones. También. Incluso en lo que tiene que ver con el desarrollo, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo corporal. Desde la menstruación, el crecimiento de los pechos. Es decir, nosotras sufrimos unas transformaciones en la pubertad que no sufren los varones. Y seguramente, y yo le pido a sobre todo a todas las mujeres que nos están escuchando, que piensen cuando eran adolescentes y pasaron este proceso, hay muchísimas mujeres que sufren un momento de rechazo a todo eso. También por inquietud, no es que estoy hablando de que sea un rechazo casi enfermizo, ¿no? Pero sí te descoloca mucho, la verdad es que es una cosa que te descoloca mucho. Entonces, hasta que, digamos que te estabilizas, si lo que estás recibiendo es mensajes de que ese malestar puede cursar con transexualidad, etcétera, pues estamos introduciendo unos mensajes a las niñas y a los niños verdaderamente preocupantes y temerarios. Nora suspiraba un poco y como me imagino que no estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, aquí eres libre de decir lo que quieras. Bueno, de lo que nos pasa a las mujeres con la pubertad, con los pechos y la menstruación, creo que casi lo tenemos que decir las mujeres, Y de los ¿no? mensajes también me gustaría hablar a mí después. Que Sí, es lo sí, que por hemos supuesto, por investigado. supuesto. Ahora continuamos, Nora. Bueno, es increíble que veo que ninguno de aquí sois ni lesbianas ni sois gays. Perdona, soy lesbiana, casada con una mujer desde el mira, día qué bien. siguiente de que Perfecto. se aprobara el matrimonio gay, pero lesbiana de siempre, Muy bien, me parece genial. de siempre. Vale, estupendo. Pero es que con lo relacionado a las personas trans, yo creo que no...
el ponerse en el camino de una persona trans es muy difícil, porque las cosas que te pasan no son ni parecidas a lo que puede ser una persona lesbiana o una persona gay. Evidentemente. Entonces es totalmente diferente. En respecto a los jóvenes que pueden sentirse del género opuesto al que han nacido, pues os podéis sorprender mucho de la realidad y de la capacidad que tienen los jóvenes en ese momento. Y realmente son sentidos y es verídico, y además cambian con total realidad de lo que están haciendo. O sea, que son coherentes con lo que... Pero la ley española del 2007... la ley del 2007... Pregunto, daba salida a esa realidad, nadie la ha cuestionado y no hubo ningún conflicto con esa ley. Ahora, la diferencia entre aquella ley y esta ley... La ley del 2007, pues tenías que pasar 2 años de tratamiento... No, de tratamiento no. Una persona era patológico. Tenía que certificar que la disforia era real. Por tanto, digamos que es un elemento de garantía jurídica que el Estado tiene que dar, porque va a hacer un ficcionado... Porque era patológico, tenías que pasar con el psiquiatra, tenías que llevar 2 años pero ir para al psiquiatra poder solicitar. no es patologizar a nadie. Joder, ¿no? No. Doctor Cabrera puede decirlo, ¿no? Aquí tenemos algunos, aquí tenemos creo que 2 profesionales, ¿no? No, es que ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra no es que vas por enfermedad, vas para un consejo, vas para una asesoría, vas para un apoyo. Correcto. Lo que ocurre es que la psiquiatría y la psicología se han convertido en tabú, nadie dice yo voy al psicólogo o al psiquiatra porque ya... ¿Qué van a pensar de mí? Se me ha ido la olla, etcétera, etcétera. Pero los psicólogos... Y además te voy a decir una cosa, que los psicólogos, perdona, hay una gran cantidad de psicólogos que atienden a personas LGTBI, ya no digo trans, sino LGTBI, y de verdad que es que no saben ni por dónde les va el aire, que es a lo que digo, es que esta ley, aparte de que es una buena ley, además da puestos de trabajo, esta ley. Y muchos puestos de trabajo, porque vamos a necesitar psicólogos especializados, no solamente para las personas que hacen la transición, sino para los familiares, amigos, compañeros, que igual necesitan de ese psicólogo igual más que la que hace el cambio. Errasti, como psicólogo. Para poder adecentar, para poderse preparar a que hay una persona de su entorno que ha cambiado totalmente. Y lo digo porque a mí me ha pasado que en mi familia pues realmente necesitaban su tiempo para poder adaptarse al cambio de tener una hermana diferente. Desde luego la intervención de los psicólogos no es patologizante en absoluto, de ninguna manera. Los psicólogos trabajamos constantemente en entornos no patologizantes, hacemos peritajes, no sé, respecto de separaciones, en caso de adopciones, trabajamos en asociaciones deportivas, trabajamos en centros escolares, trabajamos en un millón de sitios sin que eso implique para nada que se esté considerando enfermas a las personas con las que estamos trabajando de ninguna de las maneras, ¿no? Sí, pero en particular la psicología ha despatologizado ya completamente su campo de estudio, pero hace 40 años. Y no solamente sino todos los problemas emocionales, que ya no son vistos desde la psicología, desde un enfoque biomédico, sino desde un aprendizaje social, ¿verdad? Desde problemas de la vida, en donde para nada se considera que la persona sea enferma en absoluto. De alguna forma, José, a personas como el doctor Cabrera Batí, esta ley os deja un poco fuera del proceso, ¿no? Bueno, se está pretendiendo presentar una falsa disyuntiva entre patologizar y normalizar, como si todo lo que no fuera afirmar, confirmar el discurso a lo mejor de una chica de 13 años, que habría que ver por qué lo está diciendo, habría que ver cuáles han sido sus influencias, fuese ya considerarla que es una enferma. Y desde luego a nadie se le pasa por la cabeza que una chica de 13 años que con su grupo social, con sus redes sociales, etcétera, un día comenta en casa que se siente chico, sea una enferma. En absoluto, eso no pertenece para nada al campo de la psicología. Nada despatologiza más que la psicología.
¿de acuerdo? Quizá la medicina no tanto, pero desde luego la psicología sí, ¿no? Y en este sentido, la intervención psicológica pues es una intervención ante problemas. Hay cosas que sin ser enfermedades pueden ser problemas. Y efectivamente la gente puede tener problemas, puede estar confundidos. Si se les ha mentido acerca de la naturaleza del sexo, si se está confundiendo, como ya escucho aquí en la mesa, confusiones entre sexo y género, que era un tema que teníamos resuelto en los años 80, ¿verdad? Y que aquí, sin embargo, ya se están cometiendo errores acerca de lo que es el sexo y el género como si fueran la misma cosa, pues no es de extrañar que llegada a la adolescencia, hombre, que es una etapa particularmente confusa, ¿verdad?, pues nos encontremos con confusiones de este tipo. El problema es que estas confusiones pueden dar lugar a problemas irreversibles. En casos de errores, pueden dar lugar a graves problemas irreversibles de tipo médico, hormonal, quirúrgico. Sabemos hoy en día que los bloqueadores de la pubertad no son lo inofensivos que se nos están presentando, que no se puede dar un pausa al desarrollo corporal, que esto no es un vídeo que le das al pausa o al play, ¿verdad?, sino que efectivamente hay que trabajar con muchísima prudencia en estas intervenciones médicas, ¿no? Y sobre todo, la última frase, perdona Silvia, la última frase, y sobre todo hay que saber analizar bien conceptualmente los fenómenos que estamos estudiando, porque en este caso hay vidas en juego, ¿no? Y los errores conceptuales pueden provocar problemas en las vidas. Bueno, yo voy a sostener una hipótesis más radical, que de hecho es fruto de la investigación, de una investigación de 3 años sobre qué está ocurriendo en la escuela y cómo se está fabricando a la infancia y a la adolescencia trans y quién se está forrando con esta producción, de convertir a menores sanas y sanos en enfermos crónicos, ¿no? Y esto es una posición en la que no hay niñas y niños verdaderamente trans y otros que no, porque hay que ver exactamente si acaban siendo gays o lesbianas. Y no, nuestra posición, una posición antropológica y feminista, no puede defender la existencia de existencias en cuerpos equivocados. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido reconstruir cómo se han introducido estas ideas, cómo se está exponiendo a la infancia y a la adolescencia a través de la escuela a ideas absolutamente falsas, induciendo dudas sobre la propia identidad sexual, ¿no?, a través de introducir, por ejemplo, ideas como que se pueden hacer en un cuerpo equivocado, que el sexo se puede elegir, que la especie humana no está compuesta de hombres y mujeres, machos o hembras, sino que no es binaria, esto es un corsé antiguo, que hay cerebros de chicos y cerebros de chicas, y todas estas ideas que se están introduciendo como nuevas verdades y que desmienten la biología de la reproducción humana y que están siendo presentadas como si se tratara de coeducación, que esto es realmente lo que es indignante para las feministas, que se está utilizando esta herramienta para educar en igualdad hacia una generación de hombres y mujeres basada en el respeto, ¿no?, desde la escuela, ¿no?, como la ley de igualdad que aprobada hace 15 años estableció. Se está utilizando este estandarte, el de la coeducación, que es positivo, para introducir estas ideas falsas por parte de entidades transactivistas que entran en las escuelas a introducir ideología y que casualmente, después de que han pasado estas entidades y este tipo de contenidos por las escuelas, se disparan los casos. ¿Quién se forra, Silvia? Se forra el Big Pharma, es decir, la parte siniestra de la industria médico-farmacéutica que gana con construir y crear dependientes farmacológicos de por vida desde la primera infancia. Y que en este modelo afirmativo que siguen prácticamente todas las comunidades autónomas en España, ¿no?, que tienen las competencias sanitarias, además de educativas, transferidas, se trata de que un niño o una niña, tenga la edad que tenga, declara, después de haber sido expuesto a estas ideas en la escuela, que es trans, se acude a la unidad de tratamiento de la identidad de género y con esa declaración se empieza un proceso llamado afirmativo, llamado de acompañamiento, en el que se empiezan con bloqueadores de la pubertad, es decir, impedir el desarrollo sano de niños y niñas pequeños y pasar a hormonación cruzada cuando se ha completado esta etapa, y de ahí pasamos obviamente a cirugías, y esto es lo que hemos intentado determinar. Y de hecho no es casual que desde que se introduce este modelo afirmativo, mirad cómo aumenta el número de casos tratados, y especialmente con el efecto del confinamiento entre 2020 y 2021, con exposición exagerada a redes sociales que están plagadas de este tipo de propaganda. No tenéis más que hacer el ejercicio de buscar en internet "creo que soy trans" y
Inmediatamente estos chicos y chicas, en la soledad de sus pantallas, entran en contacto con esta captación, es legitimada por la escuela con ideas falsas que previamente se ha introducido en la formación del profesorado, y de ahí pasamos de las aulas a las hormonas. Esto es lo que está ocurriendo y este es un escándalo. Ayer nos reunimos, otras compañeras y yo, con la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, a quien habíamos hecho llegar nuestros informes y nuestra investigación, tanto en educación como en sanidad, el 1 de diciembre. Nos reunimos ayer, nos dieron la entrevista anteayer, es decir, después de la aprobación de la ley, de pasar por el Congreso, el Senado y otra vez de vuelta en el Congreso, y nos transmitieron su preocupación a posteriori, porque claro, legislaron sin fundamento. Esto te iba a preguntar, sin Silvia, fundamento. pero ¿quiénes son los La ley del asesores sí o sí. entonces? ¿Quiénes son? No, es que no es un problema de asesores, porque la información la tenían. Ella te ha dado esta, pero fíjate, Suecia pone fin a los bloqueadores. Finlandia prioriza la psicoterapia frente a los bloqueadores. Noruega para también los pies. Y nuevo golpe en el Reino Unido. Es decir, tenemos información que nos está diciendo que todo este proceso lo único que está haciendo es dañando a la infancia. Ella está dando datos de España, pero esos datos son totalmente comparables con los de todos estos países. Totalmente. Aquí os he traído, por ejemplo, el número de aumento de mastectomías en menores de 14 a 16 años en Suiza. Esto ha estado circulando a lo largo de ayer y el día de hoy. Entonces, estamos hablando de una cirugía irreversible. ¿Tenemos la obligación de darle a la infancia la oportunidad de que se piense bien las cosas que hace? Esta es la cuestión que hay que responder. Es un poco raro, y lo ¿no? que nos dice la ley... Tengas que tener 18 No, pero años verás, para votar y te pero puedas perdona, operar con 16. Es que la ley lo que dice es que no tenemos que darle esa oportunidad, porque la ley lo que obliga es a iniciar esos procesos de terapias afirmativas. Y esto es verdaderamente una barbaridad. Y no es casualidad que el paquete de la ley, de la conocida como ley trans, que en realidad es una ley que va mucho más allá de los temas de transexualidad, y hay algunos aspectos de la ley que son positivos. Es decir, nadie está diciendo que de la ley LGTB... LGTBIQ+. Bueno, el plus ya no sabemos lo que es decir, la indefinición jurídica verdaderamente es algo siempre inquietante, ¿no? Pero, insisto, el paquete educativo de esa ley es bien preocupante, porque lo que hace es introducir todos los elementos que Silvia ha puesto encima de la mesa y que viene a decirle, por ejemplo, todo eso desarrolla los protocolos educativos, y los protocolos educativos en las comunidades autónomas hoy están diciéndole al profesorado que si observan en el patio o en el aula comportamientos de niñas o de niños que no están adscritos a lo que se entiende que son comportamientos de niños o de niñas, activen ese protocolo trans. Y ahora hablabas antes de las lesbianas. Disculpa, pues ahora desde como 2014. Una cosa solamente. De Ahora 2014. como lesbiana. Si en mi adolescencia un profesor o una profesora hubiese aplicado ese protocolo, seguramente yo hubiera sido dirigida a ser hormonada. Cuando en realidad lo único que me pasaba es que me gustaban las chicas. Nora, ¿tú has tomado bloqueantes? Yo no. Tú no. Porque iba a Bloqueantes, preguntar... No, es decir, iba a preguntar cuál es la sensación de todo eso sería generado después de la pubertad, ¿no? en el Tu cuerpo cambio humano, ¿no? sería ya de Porque más tú hablabas mayor. de una especie de proceso que tú decías, la ley es buena porque evita a la gente que de verdad lo sienta una serie de protocolos que son muy molestos. ¿Te refieres a protocolos médicos? Sí, sí, eso es. Que A no son protocolos- ninguna broma. A protocolos que te llevan, que te hacen una serie de test cada vez que vas y vamos, preguntas que no te gustan. Que te las repiten 80 veces y un montón de cosas, sí. Que era el proceso que, digamos, es un poco inquietante para la persona que va y que ahora lo evitamos. Claro, es que la pregunta que se repetía en cada proceso, pues 5 o 6 veces, la misma pregunta es a ver si había tenido ganas de suicidarme.
Eso ¿Por qué cada se vez. podría preguntar eso, doctor Cabrera? Hombre, evidentemente porque es un elemento psicológico, psiquiátrico de mucho interés. Porque si la persona a la que preguntas, ¿ha tenido usted ganas de suicidarse?, te dice, sí, he tenido ganas de suicidarse, eso es un indicador para el explorador de que la cosa es grave. Sí, pero Y, claro, es que 5 veces en un mismo test... Claro, es una barbaridad. Es la, Ahora, es aquí la hay una pena. cosa Y eso que es que- cada vez que te Ya, hacen los test. Ya. Vamos a ver, Es aquí que- lo que está ocurriendo es que se está intentando legislar la naturaleza. Y la naturaleza, señores, no se puede legislar. Y lo dice una persona que ya es mayor, y yo empecé a estudiar psiquiatría cuando la homosexualidad era una enfermedad. Estaban los libros así. Y conforme van pasando los tiempos, las culturas se modifican, se convierte en una opción. Y ahora yo, psiquiatra antiguo, comprendo que eso es una opción. Pero yo la empecé a estudiarla como homosexualidad enfermedad. es un comportamiento, es decir, es una orientación Claro, sexual. una orientación. Bien, pero es que Entonces, las lo cosas, pero todo va cambiando, todo va cambiando. Si todo ese proceso de estudios y demás se hubieran hecho hace 20 años, y con la información que hay ahora, seguramente que saldría lo mismo. O sea, no es porque sea ahora. Ahora lo que pasa es que tenemos una información en exceso, seguramente, de todo, ¿no? Entonces, claro, hay tanta información que apretamos un botón y nos la dan, y sabemos todo lo que puede pasar y muchas cosas más, incluso cosas que no deberíamos saber igual, ¿no? Y las tenemos ahí, en la mano. Entonces, ahora, pues hay mucha gente que estaba, digamos, cerrado y metido en un armario, y con toda esta información y además con esta apertura, pues salen. Mira, pues hablando de Sonora. Una vez hicimos una prueba en Pamplona, pusimos un armario en la Plaza del Castillo para ver si alguien se decidía a salir del armario. Se hizo un corro enorme, y cantidad de gente que iba o solo o en parejas a salir del armario. Y la gran mayoría era gente joven, menores Vamos a hacer de una 30 cosa, años. vamos a dar un botón ahora, seguimos, ¿eh? Quiero que veáis esto, pero cuando estuvo Ángeles, el doctor Cabrera Amparo, hablaba de... Estamos haciendo, y luego me cuentas unos casos, Carmen, que están pasando ahora, ¿no? Que son los que llaman la atención de la nueva ley. Son los que quieren beneficiarse de la nueva ley. Efectivamente, cambio del registro, y si hay una parte sospechosa, pero ojo, que va a dar problemas. O sea, que dentro de 3 meses vamos a hablar de otro tipo de problemas. A ver qué opináis. Sí, ahora comentamos, no te preocupes, vamos a ver primero la pieza. Es así el cambio registral. Vale, ahora nos cuentas. Hemos hablado precisamente con abogadas feministas que alertaban de lo que pasaba en California a raíz de estos cambios de registro. Ahora opinamos libremente. Escuchamos y vemos, por favor. De los cientos de solicitudes para el traslado de hombres a prisiones de mujeres, se han otorgado varias docenas. Todas estas personas, un grupo de hombres a quienes ya se les había negado el traslado antes de esta ley, mantienen sus genitales masculinos intactos. Desde entonces, estamos experimentando un aumento de agresiones sexuales, abusos físicos, embarazos. Y lo más importante es que no tenemos ninguna base por la cual podamos poner en duda que un hombre no esté siendo honesto, ya que tampoco se le somete a un proceso hormonal, a cirugía, ni a nada por el estilo. Solo en California he hablado con más de 100 mujeres en 2 prisiones. Y en su mayor parte se sienten aterrorizadas, enfadadas y humilladas. Tienen que compartir baño y ducharse frente a estos hombres. Hubo un caso de un violador en serie que fue trasladado a unas instalaciones de Washington. Nos enteramos de lo que estaba pasando ya que un empleado lo denunció y afirmó que este preso había violado a una mujer discapacitada con quien compartía celda. En nuestra sociedad tenemos el deseo de hacer cosas buenas, de corregir errores y maltratos, pero esto se está convirtiendo en un arma de doble filo, con personas que acaban abusando del sistema. Y más casos, Carmen.
Más casos, por ejemplo, un asesino en serie que está en una prisión ahora mismo de mujeres en Washington. Que se pueda, o que él haya declarado, eran 3 mujeres a las que asesinó en menos de un mes, pero eran hasta 9. Al final, dentro de la cárcel, dijo que sí. En el año 2000 se va corriendo a Tailandia sabiendo que le van a pillar para cambiarse de sexo y está en una prisión de mujeres donde todo el mundo está muy preocupado porque él sigue teniendo esas tendencias hacia el maltrato y la violación a mujeres. Y decías que había algún caso en España de cambio de registro que era un poco sospechoso, digamos, ¿no? Pero en que España, esto va a ser inevitable también. En España ya los abogados lo están pidiendo. El asesino y violador de Vanessa Santana pues ha pedido ya que se le traslade a una cárcel de mujeres porque se siente mujer y quiere hacer la transición. El problema que vamos a tener, y lo que decían ahora en prisiones, es que todavía ellos no tienen el BOI, que por el momento lo van a parar, porque no saben dónde alojarlos en este momento ante la avalancha, además, de ese cambio de personas que en algunos casos, mira, hoy publicaba, por ejemplo, en The Objective, un policía nacional que se llama Marcos, que de repente dice que va a transicionar y ya ha ido al registro a convertirse en mujer. ¿Por qué? Porque su expareja y la nueva pareja de esta decían que era un maltratador y en este caso, al ser una mujer, no va a poder ser un maltrato de género. Entonces, y además va a poder ver a su hijo, al cual por ahora no puede ver. Otro caso es el de Francisco Javier, que dice que ahora quiere que le llamen Paca porque desde 2018 se siente mujer y ahora que la ley lo permite va a hacer esa transición también para lo mismo, para poder ver a su hija que la secuestró su mujer y que no podía verla, y ahora siendo una mujer lo va a poder hacer. Ese tipo de cosas son de las que la ley que se ha aprobado ahora es la polémica, porque muchos de estos casos están diciendo, claro, yo voy a transicionar para quedarme con mi casa, para quedarme con mis hijos, para que no me... Que no, pero ¿habéis leído cómo es el cambio en el registro? Sí, lo tenemos aquí. No es solamente que voy y me cambio, no, es que voy, solicito el cambio, a los 3 meses tienen que contestar. me van a decir si me lo dan, y a los 6 meses tengo que volver para confirmar que quiero ese cambio. Pero dice Ángeles que es sencillísimo y que nadie te puede llevar la contraria. Claro, es que no te piden nada. Es sencillísimo. Todavía no han pasado 6 meses de esta ley. Entonces, que hasta ahora no era nada fácil. Estamos ante una ley que hace gala de no ser garantista. Hace gala en su articulado de que no se pedirá ningún certificado, que no se pedirá ningún peritaje de nadie, que quedará claro que nadie podrá hacer ninguna pregunta, que bastará únicamente con la expresión manifiesta, ¿verdad?, del deseo. O sea, es una ley que en su articulado hace gala de los pocos criterios de rigor, ¿verdad?, que puede estar utilizando, y que obviamente deja abiertas grietas. Nadie puede dudar que cualquier ley que deja abiertas grietas va a ser aprovechada, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿no? Por las personas. Con la ley del ley? sí, Cualquier otra, viendo. ¿no? Pero yo quería comentar un aspecto importante, también alrededor de lo que comentó Nora antes. Todos estamos de acuerdo que estamos viviendo un auténtico boom espectacular, los datos de Silvia lo indican, de casos efectivamente de adolescentes que están apareciendo como personas trans, como personas transgénero, habría que entender, o como personas transexuales, ese también habría que resolverlo. Y comentaba Nora la posibilidad de que esto se deba a que, debido a la ley, debido a una mayor tolerancia social, una mayor inclusividad, estén saliendo del armario personas que ya estaban y que efectivamente en este momento salen del armario, y de ahí que los datos estén muy elevados. Sin embargo, yo creo que esa es una explicación equivocada y que en verdad estamos ante un claro caso de contagio social. Y hay argumentos para esto. En primer lugar, el primer argumento es que, si así fuera, deberían estar apareciendo personas trans de todos los perfiles de edades y de sexos. De todos, efectivamente. Si la sociedad se vuelve tolerante, nos parece muy bien, se vuelve más inclusiva y nos parece muy bien, entonces deberíamos estar registrando un aumento en todos los perfiles y no únicamente, como la gráfica que enseñó Silvia antes, ¿verdad?, ese pico espectacular de chicas entre 10 y 14 años, ¿no? Por otro lado, si en verdad fuera que salen del armario estas personas para su bienestar emocional, ¿no?, sería esperable también que descendieran todos los elementos concurrentes que se han asociado a estar dentro del armario. Por ejemplo, se ha dicho, distorsionando completamente los datos, se ha exagerado espectacularmente el riesgo de suicidio que tienen las personas trans, y justamente sería esperable que, si salen ya del armario, que si la sociedad se vuelve más tolerante,
nos encontráramos ahora con un descenso en los suicidios. Y por el contrario, a la vez que están aumentando las personas trans, estamos teniendo las peores cifras de suicidio de la historia en la juventud, justamente en el grupo que está aumentando. Yo creo que indicios como estos desmienten la posibilidad de que estemos ante un efecto normal de salir del armario ante mayor tolerancia e indican que estamos ante un caso de aprendizaje social, José, de contagio y ante social. lo que hemos visto ahora, y podéis hablar, este problemas que pueden ser secundarios o no, depende de cuántos sean, de las cárceles, de las competiciones, tú sabes del mundo del deporte, afecta también... por ejemplo, Roma Gallardo se hace mujer y dice, bueno, yo boxeo, pero voy a boxear mañana en femenino. Claro. Y no le pueden decir que no. Es que el fraude es la ley, insisto, el fraude es la ley. Y la pregunta que hay que hacerse es quién está ganando dinero con todo esto. Pero que esto va a ocurrir. ¿Qué interés tiene y qué está esto va a ocurrir, financiando? no, esto está ocurriendo. No, esto No ya va está a ocurrir, ocurriendo. esto está ocurriendo. Y luego hay que hacerse muchas preguntas. Estábamos hablando antes de instituciones penitenciarias, pero eso afecta también, por ejemplo, a los funcionarios y funcionarias que trabajan. Pensemos en los cacheos. ¿Quién lo hace? Por poner un ejemplo. ¿Quién tiene que hacer los cacheos? Entonces, la cuestión es que habrá que salvaguardar. ¿Las personas transexuales tienen derecho a hacer deporte? Evidentemente. ¿Alguien lo cuestiona? Nadie. ¿Lo tienen que hacer por ejemplo, una persona transfemenina lo tiene que hacer en una categoría deportiva donde compite con ventaja? No. Por tanto, busquemos una solución para que se pueda satisfacer su deseo de hacer deporte sin que vulnere los derechos de terceras personas. Pero sabiendo cómo es el género humano, creo yo, sabemos que esto va a ocurrir dentro de nada y va a seguir pasando, ¿no? Es decir, estos fraudes que pueden ser más inocentes, bueno, inocentes, depende, porque había ya protestas de muchas mujeres en algunas disciplinas, hay algún discurso muy famoso de alguna deportista americana que decía, oye, yo no vengo a competir para esto, aquí no puede ser, ¿no? Claro. Pero imaginemos que hay problemas más serios, por ejemplo, problemas que hemos visto en las cárceles, esto no vamos a quedar ajenos como siempre pensamos, ¿no? Que es un tema anglosajón, esto va a ocurrir aquí también. Los vestuarios, pero en los vamos a ver, gimnasios, en cualquier Ángeles sitio. ha puesto encima de la mesa una serie de datos que manejamos todas, es que los países que antes introdujeron este tipo de legislación están dando marcha atrás. Entonces, ¿cómo hemos podido acelerar la aprobación de esta ley cuando yo ayer me reunía con la Comisión de Educación del Congreso y me decía, no sabíamos esto, sí lo sabíais porque lo teníais? Entonces, esto es muy alarmante, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si no han investigado a priori, o sea, han legislado ¿Y por qué nos han sin llamado? Lo sabían conocimiento. hasta tal punto que Claro. prohibieron las comparecencias parlamentarias. O sea, fíjate si lo sabían. Claro. Sabían perfectamente que las comparecencias parlamentarias de distintos profesionales y de las personas trans, que por cierto, yo creo que serían las más interesadas en que hubiera una ley segura jurídicamente en este país. Porque las consecuencias últimas de este error fatal lo van a pagar las mujeres, pero también ellas. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, el otro día yo escribí un artículo sobre cómo afecta esto a la estadística. Y yo me preguntaba, ¿acaso a las personas transexuales, transgénero, etcétera, no les interesa saber cómo impacta en su colectivo, por ejemplo, la ausencia de trabajo o las dificultades para acceder al empleo o temas que tengan que ver con la salud específica de ese grupo? Entiendo que sí, sin embargo, con el formato que se ha introducido, esto de que recibas una notificación del Ministerio del Interior donde le preguntes cuántas personas, cuántos agresores sexuales trans existen y te dicen no lo sabemos, porque estadísticamente nosotras solamente registramos el sexo registral. Y el sexo registral es el que tú quieras en cada momento. Por cierto, una cuestión. Es más difícil en estos momentos arrepentirte de haber dado ese paso, es decir, de transicionar. ¿Qué transicionar? Se piden garantías por parte de un juez, es decir, la intervención de un juez, cuando una persona se arrepiente de ese proceso y la ley no recoge ningún derecho para aquellas personas que, después de haber hecho la transición, toman conciencia de que lo que les pasaba puede cursar con otra problemática y no necesariamente con esa. Ni se les reconoce en la ley, ni se les da ningún derecho y, por supuesto,
quedan absolutamente abandonados. Problemas concretos, doctor Cabrera, que va a haber, van a ocurrir en diferentes ámbitos. Muchos problemas. Y a ver cómo se pueden solucionar. Ya los han expuesto en la mesa. Desde ir al servicio de hombres o servicio de mujeres, ir a una cárcel que es de hombres o de mujeres, el trabajo, la capacidad de acceder a determinados puestos profesionales, de ser profesores. Bueno, es todo. Doctor, vamos a ver, yo no sé si estoy... Estamos hablando como si hubiera un 30% de personas trans en el mundo o en España. Pues si es que es una minoría total. O sea, es que era no es una tanta. minoría, era una y minoría. sigue siendo una no, minoría. Ahora con la ley, no, porque tenemos la experiencia ya de otros países de lo que ha ocurrido. Pues es que a mí no me valen los otros países. No, estamos pero ¿cómo no te van a valer los otros países? No, porque no están. La tendencia es no estamos igualados. La tendencia es idéntica. Pero que no estamos igualados. Mira, en España se ha investigado, la investigación es incontestable. Con el 2007, es que la ley del 2007 estaba referida a las personas transexuales y transgénero, que ya entraban también. Esta ley va a cualquier persona que se autodefina como trans, que es un concepto paraguas que incluye una cantidad de variables en el comportamiento humano tremenda y por tanto va mucho más allá, y tú lo sabes bien, de las personas transexuales y las personas transgénero. Por tanto, el aumento es evidente, ya están los datos, Silvia los acaba de ofrecer, si es que los datos ya están, no es una opinión. Puede ser un dato caliente, porque se está hablando mucho de la ley y llevamos hablando tiempo de la ley trans y de que los hombres van a poder hacer tal y cual, y no sé qué. Entonces, claro, hay espabilados que están al quite y bueno, pues si ahora me puedo liberar entonces de la esto ley y está del mal otro, hecha. pues vale. Pero si igual no hubiéramos tenido este efecto llamada de tanto hablar de ello y tanto hablar de ello y tanto darle la vuelta, pues igual nos hubiéramos quedado con la realidad de las personas trans. Las leyes tienen que estar bien construidas para evitar que haya fraude de ley. El debate es maravilloso, queridas amigas y amigos, pero yo no tengo más tiempo. Ahora, me hubiera quedado una hora más por lo menos, lo podremos hacer, porque esto va a ocurrir. O sea, lo que sí sabemos es que esto va a ocurrir. Va a pasar, va a haber problemas. Decían ahora que espabilados hay. Estamos en España, espabilados y en cualquier país hay. Esto es internacional. Internacional, exactamente. Pero es que la ley los ampara. Claro, por eso, pero ¿qué va a ocurrir en 3 meses? Pues vamos a hacer una cosa, en 3 meses volvemos a juntar la mesa y valoramos, se ha ido a mejor. Decían una cosa muy interesante, que es, ¿el eco mediático provoca un montón de líos y de aprovechados o están de por sí? Bueno, ha sido un placer, de verdad. Hemos visto estadísticas, opiniones, vivencias, y usted extraiga su propia conclusión, cómo no. Ahora, está claro que es un tema vital, y que va a seguir dando que hablar, y aquí tendréis siempre espacio para hablar en libertad. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Gracias.